Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Soy Rayitox Talibán y en este nuevo vídeo que os voy a presentar, ya sé que el título os habrá sonado quizá un poco llamativo, ¿no? Cuando estoy proponiendo nada más ni menos que prohibir el arte. Seguramente penséis que se me ha ido la olla, pero cuando os desglose lo que ha compuesto aquello que entendemos por arte desde el Paleolítico hasta los tiempos actuales, y todo lo que hay detrás, acabaréis probablemente muchas y muchos de vosotros llegando a la misma conclusión a la que he llegado yo. El arte tendría que estar prohibido por ley. Vamos a empezar desde el principio. En primer lugar, cuando hablamos de arte clásico, nos podríamos, yo que sé, en un momento dado, retraer la historia desde los tiempos del Paleolítico hasta lo que vendría a ser el clasicismo. Ahí ha habido un montón de etapas, ¿no? Desde el arte mesopotámico, el arte románico, yo qué sé, el arte renacentista, el barroco y finalmente el clásico. Durante todas estas etapas no existían artistas, existían artesanos. Igual que hay zapateros, igual que hay carpinteros, igual que hay, yo qué sé, pues personas que trabajan con las telas o tapices, pues había un gremio, ¿vale? De personas que lo que hacían era reflejar la realidad. ¿Con qué objetivo? Pues en muchos casos era simplemente con el objetivo de que el monarca, que muchas veces era alguien con una cara de culo que no veas, pudiera mostrarse frente al mundo como un gran señor, montado a caballo, con su armadura, con su espada. Eso era básicamente lo que hacían los artesanos de aquella época. No existían artistas, habían artesanos. ¿Por qué hago una diferenciación? Porque normalmente lo que entendemos por arte no tiene una utilidad práctica. En aquel momento, aquello que yo digo que es artesanía, sí la tenía. Dentro de este conjunto de artesanos había pintores y había escultores. Los pintores, por lo general, lo que solían hacer era ser lameculos de la nobleza, de la iglesia y de la monarquía. Se dedicaban, pues eso, a hacer retratos del rey, de la reina, de gente de poder, o bien, pues eso, del cura, del papa, del obispo, escenas religiosas que le pedían pues las iglesias, etcétera, etcétera. El trabajo de artesano en aquella época ni siquiera estaba bien visto, no tenía una categoría como la que podría tener en un momento dado un filósofo o un profesor, porque era unas obras que se ejecutaban con las manos y eso hacía que se considerara como un arte de más baja estofa. Posteriormente, con la aparición de la fotografía, aparece un nuevo elemento, ya no es el artesano, sino que aparece aquello que yo llamo jartesano. ¿Qué es un jartesano? Espera, voy a poner un poco más de luz así para darle un poco de color. ¿Qué es un jartesano? Pues un jartesano es aquel que se cree que es artista y que lo que hace es intentar reflejar la realidad, pero ya no tiene la calidad, el talento que podría tener un Goya o que podría tener un Velázquez. Pero sin embargo, pues intentan reflejar la realidad aplicándole otros colores, jugando con otras paletas, creyéndose que así son como más originales o lo que sea. Cuando en realidad lo que están haciendo no es más que mezclar su ego y su afán vanidoso de querer mostrar que tienen la técnica y que tienen el conocimiento para poder reflejar cuanto ven, cuando eso no es así. Y desde la época de los impresionistas se produce una escisión. Tenemos aquellos que reflejan la realidad, como podrían ser los impresionistas, que a pesar de que lo hicieran de un modo distinto, seguían reflejando cuanto veían, y luego poco a poco, en el momento en que hace incursión el cubismo y Picasso empieza a decir, no, es que yo reflejo la realidad de diferentes ángulos, empezamos ya con el caos, porque luego de ahí ya pasamos al abstracto, pasamos al arte conceptual, etcétera, etcétera, y ya pasaríamos a lo que vendría a ser la tercera fase, que serían el arte de los charlatanes. Es decir, los mojones que hacen personas que están enfermas o que directamente tienen, yo qué sé, ganas o afán de poder y de dinero, que lo que hacen es toda aquella terapia, toda aquella mierda, con perdón, que llevan dentro, la plasman
ya sea en una obra de arte conceptual, en una performance, en un vídeo, en una instalación, o en lo que sea, o a veces también en un cuadro, y tratan de colarnos que eso es una gran obra de arte, cuando en realidad eso es pura terapia. Una obra que habría que hacerla, acabarla y romperla y tirarla a la basura, porque no tiene mayor interés. El que yo tenga un problema con mi padre o con mi madre o que tenga necesidad de reconocimiento no es excusa para que todo el mundo se tenga que comer mis mojones. De manera que, repito, tenemos los artesanos que no hacen arte, hacen artesanía, puesto que lo que hacen tiene una utilidad práctica, ¿vale? Son algo así como, pues eso, personas, como no había máquinas de fotos, pues o bien los que reflejan la realidad o bien los que exaltan la virtud de los poderosos. Luego tendríamos, ya os digo, esta escisión en la cual hoy día todavía se da, hay personas que pintan, tratan de reflejar lo que ven, necesitan un modelo al natural, pero no tienen ni de lejos, ni remotamente, la virtud que puede tener un Velázquez, o un Goya, o un Rembrandt, o un Caravaggio. No tienen ese talento, no tienen ese conocimiento y hacen auténticas mierdas, y lo peor es que se creen mejores que los charlatanes, que es también auténtica fábrica de mojones. Y os preguntaréis, ¿y todo esto para qué? Bien, en el caso de los artesanos está muy claro a quién servían. Lameculos de los reyes. Si no, que se lo pregunten a Velázquez y a Felipe IV. Velázquez estaba el tío quería ser noble y lamió los culos que hizo falta y se casó con quien hizo falta e hizo lo que hizo falta para poder intentar llegar a ser noble. El que hiciera arte bueno o malo, en el próximo vídeo os lo aclararé un poco más respecto a lo que es la vida de Velázquez, el gran Velázquez. Luego, ya os digo, todos estos artesanos con J que se creen que son la leche cuando no tienen ni puñetera idea y lo que hacen es intentar reflejar la realidad, pero como no tienen la técnica suficiente, lo intentan barnizar con un poco de charlatanería. Y luego, ya os digo, tenemos los charlatanes máximos, que son pues lo que yo hacía, ¿no? Metiendo pollas, el otro que de repente, pues en un momento dado, te está diciendo que una obra de arte es un vaso de agua, el otro que te pega un plátano a la pared y te dice que eso es una pedazo de obra maestra, cuando en realidad todo eso es pura mierda. Eso sin un texto, sin algo que lo sostenga, eso no se aguanta por ningún lado. ¿Y qué es lo que pasa? Que a todas aquellas personas que ven todo esto y dicen, oye, esto realmente es arte, yo tengo que pagar un dineral por ver esto realmente cuesta tantos cientos de miles o millones, cuando en realidad esto es un mojón, pues no. Pero es que ni es un mojón, o sea, ni es arte el mojón, ni es arte el artesano que se cree que está por encima del mojonero o charlatán, ni es arte la obra de un artesano, que puede tener una técnica muy buena haciendo, pues yo qué sé, un Miguel Ángel, haciendo ahí una escultura de coconas, ¿sabéis? O en un momento dado un Leonardo da Vinci o un Velázquez. Tienen mucha técnica y reflejan la realidad, pero eran artesanos. No trabajaban desde la perspectiva con la que se concibe el arte hoy día. No trabajaban con la imaginación, con la creatividad, no. Hacían un encargo con un objetivo muy claro, que era vender, sobrevivir y hacer que los poderosos pudieran, pues eso, venderse como que eran gente chupi guay. En fin, una auténtica mierda. O sea que ni artesanos, ni artesanos, ni charlatanes. Todos ellos deberían estar en sus casas, guardaditos bajo llave, y ya está. Y os preguntaréis, ¿qué sentido tiene que ahora mismo todo esto siga vigente? ¿Por qué tenemos que aguantar que haya artesanos, charlatanes, o en su momento que hubiera pues estos artesanos? Respecto a los artesanos, ya no podemos hacer nada. Sus piezas de artesanía están ahí, tenían su utilidad. La gente puede mirarlo como algo, pues yo que sé, anecdótico, ¿no? Puesto que reflejaba la realidad del momento, pero todo lo que son artesanos y charlatanes, eso tendría que estar prohibido. Y en realidad lo de los artesanos yo creo que también, porque al final lo único que hacen es cultivar el ego y estar fomentando la obra de gente que lo único que hacían era lamer el culo. Lamer el culo a los reyes, a los obispos, a los curas, hacer todo el rato escenas bíblicas de las narices para que todos aquellos pobres campesinos y gente que trabajaba en la tierra alucinaran con estas imágenes y tuvieran miedo
a lo que les podía llegar a pasar si no daban ahí su limosna y si no iban todos los domingos a misa y respetaban lo que decía el cura del pueblo. Ese era el sentido que tenía la mayor parte de las obras de arte de los artesanos. Y hoy día, lo que es el mercado del arte no es más que una gran burbuja en la cual los artesanos se creen por encima de los charlatanes se creen por encima del pueblo llano, y tenemos una serie de buitres que vendría a ser el mercado del arte, que lo único que hace es vampirizar tanto al público como a los charlatanes que están continuamente tratando de ver quién es el más polémico, quién es el mejor haciendo el mojón más atrevido o más original. Y todo esto lo que hace es alimentar, una vez más, ¿a quién? Alimenta a los más ricos y a los más poderosos, que lo que hacen es elegir a quién quieren que suba, a quién quieren que baje, invertir dinero, etcétera, etcétera. Museos, galerías de arte, marchantes, artistas, público que asiste una y otra vez a toda esta gran estafa que es aquello que llaman arte. Todo este conglomerado es una auténtica basura. Cuanto antes se prohíba, mejor para todos, porque hay mucho dinero de los contribuyentes que pagamos todos con nuestros impuestos, que se va a mantener esta gran burbuja, este gran mojón, que es eso a lo que llaman arte. Y ya os digo, que no me digan a mí que Velázquez, ni Goya, ni Rembrandt, ni Botticelli, lameculos, tendrían que estar cerrados bajo llave. Los artesanos que se creen la hostia porque pintan y lo que reflejan es la realidad todavía, es decir, una mala copia de lo que hacían los artesanos, bajo llave, que se lo queden en casa, que lo paguen ellos, que se lo coman con patatas. Y los charlatanes, pues ya ni te digo. Los charlatanes que vayan todos a terapia, que vayan todos a terapia, que hagan sus mierdas, que hagan sus dibujos. Mirad, por ejemplo, esto, no sé si lo veis. Esto, ¿qué coño es esto? Pues esto lo hice yo un día, pum, que tenía un mal día, a la mierda. Todo esto, a la mierda. Todo lo que es arte, que todo aquello que llamamos como arte, que en realidad es algo que no existe, porque ya os digo, no es más que la suma de estas tres cosas, tendría que estar prohibido. O sea que por favor, amigas, amigos, ayudarme a que este vídeo corra como la pólvora y que todo el mundo despierte de una puñetera vez y que se dejen de gastar dinero en ir a ver exposiciones de charlatanes, artesanos o artesanos. Y por cierto, Villarán, Lesper o todos aquellos que hablan de que el arte y amparte o VIP son lo peor, porque ellos están haciéndote creer que están en contra de este mercado, cuando ellos lo que te están diciendo es decirte qué es arte, qué no es arte, creen que los artesanos, eso sí que hacen arte, los charlatanes no, una mierda. Los charlatanes lo que hacen es mierda y los artesanos peor. Y todos aquellos que dicen esto es arte, esto no es arte y todo esto, peor todavía, porque te hacen creer que están en contra del sistema, en contra de este mercado, cuando ellos participan de ese mercado y lo que son no es más que meros artesanos. Artesanos. Abelina Lesper defiende los artesanos, que se los coman con patatas. Lo mismo le digo al señor Villarán, que se coma su arte con sus calaveras con patatas, artesanos. Y todos aquellos que son charlatanes, que por favor vayan al váter, caguen y tiren de la cadena. Hala, ya está. Un fuerte abrazo, espero que os haya gustado el vídeo. Chao.